¿Cómo están, gente sana, mis queridos anatomistas? Estoy muy contento de verlos una vez más por el canal y en esta ocasión con un temazazo. El día de hoy tenemos una clase bastante épica porque tenemos a una invitada muy especial en el canal. Es una amiga muy querida mía y pues bueno, démosle la bienvenida a la doctora Aloe Vera. ¿Qué tal, gente sana? El día de hoy, como pueden ver en el título del video, estaremos hablando de dos fosas súper importantes. Es más, podría decir que son dos hermanitas, la fosa temporal y la fosa infratemporal. Para mí es un honor estar en este canal compartiendo video con el poderosísimo Dr. Zanahoria, gran amigo mío, por cierto. Y pues nada, espero que sea de su agrado esta colaboración. Bien, empezamos con esto y la parte que tiene un protagonismo en la región lateral del cráneo es el hueso temporal, parte de tu hueso parietal, un poco del hueso cigomático y la región lateral de la arcada dentaria. Bien, empezamos primero por delimitar esta región lateral y está ocupada principalmente por la fosa temporal. Esta fosa temporal es la región que se encuentra ocupando mayoritariamente por el hueso temporal, que lo estamos viendo aquí. Yo me pongo el puntero. Esta región. Toda esta región es la del temporal, la porción escamosa del temporal. Toda esta es la porción del temporal. Por aquí arribita tenemos esta porción que es la porción del parietal, una porción mínima contribución del hueso frontal y este huesecito que es el esfenoides. Entonces toda esta región abarcaría la región lateral de tu cráneo. Hablando de endocráneo, si nos bajamos un poco, pues podríamos ver esta porción que es el arco cigomático, ya se los platicaron, que tiene sus dos porciones, ¿no? Una porción del cigomático, del hueso cigomático, y la otra porción que corresponde a la del hueso temporal, formando así la arcada cigomática o arco cigomático. Muy importante porque este arco cigomático nos va a delimitar en dos, o más bien, sí, en dos espacios que se estudian por aparte, que son los que vamos a platicar el día de hoy, que es la fosa temporal, que la estamos viendo aquí mismo, en este cuadrado, y la fosa infratemporal, que está por debajo de esta. Muy importante que es el límite que marca este arco cigomático. Entonces, ¿puedes mencionar otra vez los dos límites, por favor? ¿los dos límites? O... Bueno, la fosa. Ah, ya, las dos fosas. Sí, por favor. Ok, la fosa que podemos ver aquí es la fosa temporal, la que está ocupada en la región superior, conformada por tus huesos, principalmente por el temporal, por eso su denominación temporal, hueso occipital, frontal y una pequeña porción del esfenoides. Y la fosa infratemporal, que está pues abajo de la temporal, por eso es infratemporal, donde les menciono que este arco cigomático, es que no se ve el arco, vean, este arco cigomático marca un límite pues de la infratemporal y de la de la temporal. ¿Sí me explico ahí? Sí. Ok. Entonces estas dos regiones se van a estudiar con detenimiento, son regiones que se estudian por aparte porque tienen estructuras específicas en esta región. Bien, ok. Entonces vamos a hablar de lo que es su contenido óseo, que ya lo comentamos implícitamente, que son los huesos parietales, una porción del frontal
esfenoides y temporal. ¿Sí? Esa es la parte ósea delimitada, acuérdate, por abajo o hacia inferior por el arco cigomático. Entonces, bien, aquí en la parte ósea podemos encontrar dos líneas que están marcadas. Creo que después sí se ven en la imagen. Una está con línea punteada y la otra está con, pues se ve más pronunciada, ¿no? La que está por debajo. Esas líneas son los límites superiores de esta fosa temporal, donde la línea más superior pues es la línea supratemporal y la de abajo pues es la línea infratemporal. También lo pueden encontrar como línea temporal superior o línea temporal inferior, es lo mismo. Y aquí podemos ver cómo se extiende. Bien, ¿desde dónde se extienden estas líneas que estamos viendo justo ahora? Desde anterior se van a extender desde la apófisis cigomática del frontal, que la estamos viendo justo ahora, esta porción que se va a unir con el cigomático por parte del hueso frontal, lo que estamos viendo en azul. Vean, esta es esta porción. Sale la línea de acá, ambas líneas, y se dirigen a recorrer los huesos ya descritos hasta alcanzar. ¿Cómo podremos delimitar esto? No hay un límite cierto, un límite posterior. Podríamos decir que hasta si lo dividimos en tercios, tercio inferior del parietal, pero pues no podemos dividirlo en tercios porque es un hueso plano, entonces no podemos definirlo así. Pero eso no lo preguntan, realmente los límites no son muy esenciales, así que te digan, dime el límite. No, o sea, realmente esta fosa temporal, lo bueno que tiene es que es la más sencilla y es la más, por así decirlo, obvia. Entonces no hay mucho pierde en esta porción. El límite inferior, ese sí es el importante, ya les había dicho que es el borde superior del arco cigomático. Muy importante. Aquí tenemos un borde superior y un borde inferior. Igual, recuerden esto, que este arco cigomático pues está comprendido por el cigomático y el temporal. Bien. ¿Y qué más? Bueno, aquí tenemos estas estructuras que ya sabemos que son las suturas craneanas que te sirven para pues, soldar estos huesos cuando ya llegan a su término de crecimiento, ¿cómo decirlo? Pues sí, de crecimiento, cuando ya su cerebro creció lo suficiente y pues ya empiezan a unirse estos huesos y empiezan a aparecer estas suturas. ¿Qué tipo de articulación son las suturas que están aquí? Los voy a colgar. A ver. Oh, no hay nadie. Ah, sí, mira, está Fanny. Excelente. Son planas, es que hay ruido en mi casa, perdón. No te preocupes. No son planas. ¿Esquindelosis? No. ¿Escamosas? No. De jalar esos conocimientos que estaban en primer parcial. Muy importante que se acostumbren a eso cuando ¿Cuál? ¿Suturas? Sí, son suturas, pero ¿qué tipo de articulación son? Clasificación. ¿Sinartrosis? Ah, excelente. Sinartrosis. Perfecto. Sinartrosis. No tienen movimiento, o por así decirlo, un movimiento casi nulo, o sea, no es como que estén totalmente estáticas, tienen un movimiento limitado, o sea, bueno, vaya. Son fibrosas, ¿no? También. Sí, sin artrosis fibrosa.
precisamente por este tipo de unión, y tiene mucho sentido, ¿no? Que pues si es un órgano todo este cráneo que en su desarrollo pues en su tiempo se ha ido soldando, pues es como una relación, ¿no? Así como tiene sentido que esa porción necesite una protección especial, ¿no? Principalmente por lo que guarda aquí adentro, ¿no? Bien. Y pues bueno, aquí estamos observando en esta región lateral esta porción de unión o esta convergencia entre estos huesos, que es el occipital, el frontal, el esfenoides y el temporal. En esta región nosotros tenemos esta convergencia donde nosotros podemos ubicar una fontanela. ¿Ya saben qué son las fontanelas? Sí. Perfecto. Entonces son los remanentes de las fontanelas que pues cuando eras bebé y conforme fuiste creciendo pues se fueron cerrando estas fontanelas y son los remanentes de estas fontanelas. En este caso pues se les denominó así con los nombrecitos, no sé si ya se los mencionaron. En este caso tenemos a Apterion y atrás tenemos a Asterion de la fontanela posterior. Entonces, en este caso, tenemos aquí a Apterion, ¿sí? Bien. Hablando, bueno, específicamente de esta fosa temporal, importante esto. Bien. Entonces, ya dimos la parte ósea de esta fosa temporal. Todos los huesos que están implicados en esta región. Hablamos un poco de sus límites y vamos a ver su contenido. Pues vaya, o sea, el contenido es, ay, esa imagen que onda, se coló. Bueno, al rato lo vamos a utilizar. No sé por qué la puse, pero ahí está. Vamos a hablar del contenido, que esto pues sí hay que razonarlo y aprendérselo. Y tenemos cosas muy sencillas, bastante sencillas, y los tenemos no lo acomodé por planos, pero bueno. Tenemos el músculo temporal. Ahorita les muestro imágenes. Tenemos a la arteria temporal profunda, anterior y posterior, nervio temporal profundo, venas temporales profundas y la fascia temporal. Bastante sencillo de asimilar todo esto. Solo acuérdate que pues las estructuras vasculonerviosas que se encuentran en esta región pues son temporales profundas. Acuérdate eso, ahí te atoran siempre con el contenido de la fosa temporal, que son profundas. Arteria, nervio y vena temporal profunda. ¿Sí? Confirmo, ¿eh? Esas son preguntas típicas. Sí, siempre te atoran ahí. Me pasó. Somos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No. Ok. ¿Y qué más? Bueno, tenemos fascia temporal y músculo temporal. Esas son las estructuras que tenemos ahí. Bien. Ahorita les cuento otro choro, pero ahorita por lo pronto tenemos esto. Y vámonos a describir esto de los músculos y la fascia y los nervios. Primero empezamos por la fascia, que es lo más superficial. Al momento que te abres la cabezota, bueno, no, o sea, tenemos el tejido subcutáneo y otras cosas ahí, pero ya que llegas a esta parte de la fosa temporal, pues es esta fascia, ¿no? Que es la más superficial, la cual es la que estamos viendo aquí. Es una fascia muy, muy característica del cadáver, o sea, es como un color nacarado. Sí es muy apreciable esta fascia, sí es bastante identificable. Y pues aquí lo estamos viendo, esta fascia está cubriendo toda la parte de la fosa, donde tiene dos hojas. Aquí le podemos ver una hoja superior y una hoja inferior. Aquí las podemos apreciar. ¿Sí? Ahí está esa fascia. Y pues, ¿cuál es su función? Pues es tejido conectivo que está recubriendo, separando estructuras y se va a extender a lo largo de toda
la fosa temporal. Ahorita les platico eso de las hojas. Bien. Después vamos a tener a tu músculo temporal. ¿Sale? Entonces, abajito de tu fascia tienes a este músculo temporal. ¿Sí? Eso es importante. Este músculo temporal está cubriendo pues toda la fosa temporal, es el único músculo que se encuentra ahí, no te tienes que aprender otro. Sus inserciones son bastante sencillas y pues no hay pierde, ¿sale? ¿Te acuerdas que te dije que tenemos unas líneas ahí? Déjalas, voy a pintar. Una línea supra y una infra. ¿Sale? Bien. ¿Cuál es el origen de este músculo temporal? El músculo temporal se va a agarrar de la línea temporal inferior. Bueno, las pinté un poco exageradas, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Que de la inferior. También su origen va a estar en toda la fascia, se va a agarrar de la fascia de esta porción hasta llegar a un tendón común, que también es muy característico en el cadáver, es un tendón bastante blanquecino, nacarado, también inconfundible. Incluso se ve un poco de otro color con el macetero, pero sí, el músculo temporal es pues, muy padre, ¿no? Y muy sencillo de disecar. ¿Y dónde se va a insertar? Se va a insertar en la apófisis coronoides. Ajá. ¿Dónde está la apófisis coronoides? ¿Ya vieron mandíbula? No tan bien. Bueno. Me parece que mandíbula la va a abarcar quien hable de articulación temporomandibular. Ah, nomás soy yo. Pero entonces ese es tema de otro día. Pero bueno, cuando veamos mandíbula, aquí está la apófisis, ¿cómo se llama? Coronoides. Ajá. Vean, esta es su mandíbula. Aquí está la mandíbula, aquí está la articulación temporomandibular. ¿Por qué? Porque se agarra del hueso temporal y es la mandíbula, entonces por eso temporomandibular. Y esta porción que tenemos acá, que es la más anterior, es la apófisis coronoides. Entonces vean cómo este tendón viene hasta acá y se agarra de la apófisis coronoides. Entonces esa es su inserción distal. Mientras que la inserción proximal o el origen es de la línea infratemporal. Ajá. Sí. Perfecto. Y mencionar que esto de la fosa temporal es como un sándwich, es como una torta o lo que les guste más, un cuernito, como sea. Entonces, ¿por qué? Tenemos esto, acá, tenemos este músculo en forma de abanico, los libros lo describen como un músculo en forma de abanicado, triangular, con un solo tendón que recubre toda la fosa temporal. Ajá. Eso sería como una tapa de un pan. Una cangreburger. ¿Qué sería la carne? Vamos a escribir los otros elementos y nos falta otro pan que ahorita vamos a decir. Este pan va a ser la parte ósea. Esta carne va a ser elementos vasculonerviosos, vasculares, no sé qué estoy escribiendo, bueno, era al revés. Y tenemos este otro pan que es el músculo temporal. En ese orden también luego les suelen preguntar cómo está distribuido, qué es más superficial, qué está en medio y qué está hasta abajo. Entonces, en este orden vamos a aprender lo siguiente. Porque, vean, esta es una imagen de cómo se ve cuando al momento de disecar, vean cómo quitamos esta piel, ¿sale? Y lo que vemos es esto, esta cosa que está aquí, ¿cómo se llama? La fascia Ajá, ¿fascia qué? temporal. Fascia temporal.
Muy bien, entonces esto sería la fascia temporal que está recubriendo todo esto, que es lo más exterior, y después tenemos a nuestro músculo temporal. Vean cómo es esta porción. Bien. Y lo que les decía de... ¿qué es esto? Ah, sí. De las estructuras vasculonerviosas. Por debajo del músculo temporal tenemos a estas estructuras vasculonerviosas que son las arterias temporales profundas, nervio temporal profundo y venas temporales profundo, todo profundo. Bien, ¿de dónde salen? ¿Cuál es el origen de estas arterias? Primero, tenemos que estas arterias, bueno, vámonos más atrás mejor. ¿Alguien sabe de dónde proviene la irrigación de tu cabeza? La principal, porque hay varias, pero la principal, hablando de esta región. ¿De la carótida común? Muy bien, la carótida común. La carótida común va a subir desde más abajo, desde la porción de, bueno, la derecha del tronco brachiocefálico, y la izquierda nace directo del callado de la aorta. Después van a saber qué es ese rollo. Suben carótidas comunes y la carótida común se divide en una carótida interna y una externa. Bien, entonces de ahí viene esta irrigación. Déjenme ver si tengo otra imagen. Aquí lo estamos viendo, carótida común aquí abajito. Tenemos una interna que sube y una externa que se queda en tu cara y en estas porciones y en algunas porciones internas de tu viscerocráneo. También algunas de tu neurocráneo, pero mayormente en esta porción de tu viscerocráneo. Pero vean, aquí abajito estaría la arteria carótida común, se divide y da la arteria carótida externa, sube y tiene sus ramas terminales, que son las temporales superficial, la temporal superficial y la arteria maxilar. Eso se va a ver después. Vamos a hablar de la arteria maxilar con detalle, pero pues ya te doy un adelanto para que lo vayas teniendo en mente. Porque es importante mencionarlo ahorita, porque de esta arteria maxilar salen las arterias temporales profundas. Es lo que estamos platicando acá. Entonces aquí tenemos esta arteria maxilar, viene por aquí y aquí da sus ramos, aquí los estamos viendo, estos ramos temporales. Un ramo temporal profundo anterior y un ramo temporal profundo posterior. ¿Sale? Aquí los estamos viendo. Temporales profundos, anterior y posterior. Después se divide en una izquierda y derecha, pero ya no se metan mucho en ese rollo. Quédense con que se va a distribuir en toda esta fosa temporal. Obviamente, a irrigar al músculo temporal en su cara interna. Por obviedad, pues no les mencioné sobre las caras, pero bueno, por si alguien se perdió, pues es importante no mencionar las caras de este músculo. Tenemos una cara superior y una cara inferior, donde la cara inferior está en contacto con las estructuras vasculonerviosas. Aquí lo estamos viendo. Supongamos, volvemos a la mnemotecnia del pan, donde pues la cara interna del pan pues está en contacto con las estructuras vasculonerviosas. Aquí lo estamos viendo, vean cómo su cara interna está en contacto con esas estructuras. Y pues bueno, veamos aquí en el fondo la parte ósea que vendría siendo el otro pan. Y esto, las estructuras vasculonerviosas vendrían siendo la carne, ¿no? Y ahí está. Los nervios que estamos viendo aquí, igual temporales profundos, tenemos uno anterior y posterior, vienen del nervio mandibular. Son ramos del nervio mandibular, que también es otro rollo, pero por ahí apúntenlo y cuando les hablen del nervio mandibular, rescatan esa información. Vean, aquí tenemos el nervio trigémino, que es uno de los pares craneales. Y vemos a este nervio mandibular,
Este es el nervio mandibular, que se va a distribuir obviamente en la mandíbula a inervar la arcada dentaria inferior y da unos pequeños ramitos a otras estructuras que luego platicamos, pero vean como este ramo que es el del temporal profundo. Ajá. ¿Alguna duda? No. Muy bien. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Contenido. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Vean cómo esta es la maxilar. Ahora, quiero mencionarles algo aquí muy importante. Cuando estén leyendo, cuando sus profesores, depende qué terminología, les digan, esta arteria maxilar la podemos encontrar ya sea como maxilar a secas, que es lo correcto, o más bien, o como maxilar interna. ¿Sale? De esas dos formas. O sea, ambas son correctas, pero la terminología actual, pues es esta, ¿no? La de maxilar solamente. Porque tenemos otra que se conoce como maxilar externa, que es la arteria facial. Ajá. Entonces ahí, ojo cuando les digan, pues las arterias temporales salen de la maxilar interna, es lo mismo. Ajá. Sí. Muy bien. Aquí tenemos una visión de lo que son los nervios. Acá está. Vean cómo está la fascia, músculo, nervios y hueso. ¿Sí? Bien. Ahora les voy a platicar sobre lo más superficial. Bien. Recuerden que les dije que la arteria carótida externa tiene dos ramos terminales, que es la arteria maxilar y la arteria temporal superficial. Vean cómo sube para irrigar la parte más superficial de esta fosa temporal, la arteria temporal superficial. ¿Sale? Bien. ¿Y qué hay con el drenaje venoso? Pues es exactamente lo mismo. Vendrían siendo venas satélites y su drenaje venoso van a drenar a algo que se los van a preguntar hasta el cansancio aquí, que es el plexo pterigoideo. Que no tengo una imagen, no la puse, pero imagínense que aquí en esta región, no sé si Karencito tenga alguna del plexo pterigoideo. Si no, Sí, ahorita lo. Sí, bueno, ahorita lo vemos. En esta región se encuentra un plexo venoso muy importante que está drenando la sangre de toda esta región. Muy importante este plexo pterigoideo. Entonces, las venas que drenan la sangre de esta región de la fosa temporal llegan al plexo pterigoideo. ¿Alguna pregunta con esto? Una pequeña pausa, chicos, solo para recordarles que tomen agüita y que se suscriban al canal, compartan el video y dejen su manita arriba. Me ayudarán mucho a seguir creando contenido. Y pues bueno, si deseas que realice algún tema, ya sabes que con gusto te leo, déjanos en los comentarios, escríbeme por Facebook, por Instagram. Sigue estudiando y siendo bien chido. Y pues nada, les voy a hablar en esta ocasión de la fosa infratemporal, que sería la fosa que sigue después de la fosa temporal. Bueno, sin más preámbulo, vamos a dar inicio. Bueno, es importante mencionar que la fosa infratemporal también es conocida como fosa cigomática. De hecho, en algunas bibliografías lo van a encontrar así. Entonces, si tienen la pregunta de que si fosa cigomática y fosa infratemporal son lo mismo, efectivamente son lo mismo pero más barato. Ok, no. Y bueno, ¿qué de importante con esta fosa? Bien, como podemos ver aquí, voy a poner el puntero, se va a tratar de un espacio, como se dan cuenta, de forma irregular, como que quiere agarrar una forma circunscrita, pero realmente, pues la verdad es que no la da porque queda muy irregular su contorno. Entonces, bueno, como ya les mencionaba el doctor Axel,
esta fosa va a quedar situada por debajo de nuestro arco cigomático, que como podemos ver, aquí ya no está una parte, porque es necesario retirarlo, este arco, para alcanzar a percibir lo que va a abarcar nuestra fosa cigomática o infratemporal. Y bueno, ¿qué otra cosa es importante? Bueno, además de que se va a situar por debajo del arco cigomático, se va a encontrar comprendida entre los procesos pterigoides, como podemos ver aquí, del hueso esfenoides. Y también otro límite que vamos a ver, bueno, más adelante les voy a decir con precisión cuáles son los límites, pero digamos que otra pared va a corresponder a la cara interna de la rama de la mandíbula, que como también se pueden dar cuenta, aquí no está la mandíbula, específicamente porque justamente esta fosa se encuentra en su cara medial o cara interna de la rama de la mandíbula. Y bueno, de este lado vemos una vista desde abajo, y justamente todo esto que se ve aquí abarca nuestra fosa infratemporal. Y como se dan cuenta, va a estar debajo de nuestro arco cigomático. Y bueno, de este lado alcanzamos a ver una visión superior, que justamente esta parte de aquí va a corresponder al hiato que va a comunicarnos con la fosa temporal que acabamos de ver hacia nuestra fosa infratemporal. Es decir, aquí arriba va a estar, bueno, supongamos que aquí está el plano de arriba, aquí estaría la fosa temporal y hacia aquí abajo estaría la fosa infratemporal. Ok. Ahora sí, vamos a empezar a hablar de las paredes. Y bueno, es importante mencionar que pues autores de hace bastantes años pues consideran que esta fosa tiene forma de una pirámide cuadrangular, donde la base va a estar en el plano superior y va a tener un vértice en el plano inferior, como podemos ver de este lado. Es decir, no va a ser como una pirámide que vemos en Teotihuacán o en Egipto, donde el vértice va a estar arriba, no. En esta ocasión el vértice va a estar abajo y la base va a estar arriba. Pero, para no enredarnos tanto, lo vamos a ver de forma didáctica con otro cuerpo geométrico, que va a ser el cubo. Bueno, este cubo que está, 10 de 10 hecho, todo irregular como se pueden dar cuenta, pero bueno, se asemeja a un cubo. Y bien, ¿qué vamos a destacar de este cubo? Bueno, como todo cubo va a tener 6 caras, que en este caso van a ser sus 6 paredes. Vamos a tener una pared anterior, una pared posterior, una pared inferior o suelo, una pared superior o techo, una pared medial y una pared lateral. Ok. Bueno, vamos a empezar con la pared anterior. Bien, básicamente nuestra pared anterior va a estar formada por el hueso maxilar, así en términos generales. Pero, si somos más específicos, podemos decir que nuestra pared anterior va a estar formada por el borde posterior del maxilar, es decir, por la tuberosidad del maxilar, la que les estoy señalando aquí. Además de otra estructura que también es parte de nuestro hueso maxilar, que va a corresponder a la cara posterior de la apófisis piramidal del maxilar. Ok. Igual en otra imagen podemos ver lo mismo, ¿no? Está aquí la tuberosidad del maxilar y la cara posterior de la apófisis piramidal del hueso maxilar. Ahora, ¿qué de relevante tiene esta pared? ¿Qué vamos a encontrar aquí? Bueno, justamente en esta pared vamos a encontrar unos orificios que van a ser conocidos como los conductos alveolares. Y bueno, aquí, ¿quiénes van a pasar o para qué está este agujero? Bueno, estos agujeros alveolares nos van a dar paso tanto a arteria, vena y nervio alveolar, es decir, a la van. Bueno, aquí lo escribí en desorden, pero sería así como a la van. Así como las porras, a la bin, a la bao y a la bim bum van. Ok. Bueno, vaso, bueno, vena, perdón, sí, bueno, de todas maneras es un vaso, vena, arteria y nervio. ¿Quiénes? Alveolares. Entonces, estas tres estructuras van a pasar por estos conductos que son los conductos alveolares. Y bueno,
Hay que tomar en cuenta que este nervio alveolar va a ser proveniente del nervio maxilar y la arteria alveolar va a ser una rama de la arteria maxilar, o como ya les mencionaba el doctor Axel, que también puede ser llamada maxilar interna, pero lo correcto es que sea arteria maxilar. Y bueno, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Quieren que le regrese? ¿Prosigo? Lo que había circulado era los conductos alveolares. Así es, sí, Ok. los conductos alveolares. Sí. Bueno, continuamos. Ok, ahora, en cuanto a la pared posterior. Bueno, igual, en términos generales, la pared posterior va a estar formada por el hueso temporal. Pero hablando específicamente, va a estar formada por tres estructuras de este hueso, que va a ser el hueso timpánico, lo podemos ver aquí en esta imagen, la apófisis estiloides y la apófisis mastoides. De hecho, creo que es importante hacer mención de que esta pared va a abordar una pequeña porción del compartimiento o región parotidia, que bueno, en su momento ya hablaremos de la parótida y pues la zona que abarca. Pero bueno, sería lo relevante, ¿no? Que abarca el hueso timpánico. Aquí también en esta imagen lo podemos ver, el hueso timpánico, a la apófisis estiloides y a la apófisis mastoides. Ahora bien, es importante también hacer mención que entre la apófisis estiloides y la apófisis mastoides es una zona importante desde el punto de vista quirúrgico, porque justamente aquí vamos a encontrar algo conocido como el foramen estilomastoideo, que como podemos ver aquí hay un puntito y justamente corresponde a este. Ahí se va a encontrar el foramen estilomastoideo. Y bueno, este foramen o este agujero va a dar paso al nervio facial y a la arteria estilomastoidea. Bueno, entonces no hay pierde. Nuestra pared posterior va a estar dada por el hueso temporal, hueso timpánico, apófisis estiloides, apófisis mastoides y agujero de importancia, el foramen estilomastoideo, por donde pasa el nervio facial y la arteria estilomastoidea. Okay. Bueno, ahora nos queda la pared medial. Y bien, ¿qué onda con la pared medial? Bueno, si ubicamos estructuras como tal, porque aquí sí ya podemos identificar más estructuras, podemos analizarlas, podemos enumerarlas de anterior a posterior. Y bueno, vamos a empezar con la fisura pterigomaxilar. Justamente es esto que vemos aquí. Esta es la fisura pterigomaxilar. Y bueno, ¿qué de importante con esta fisura? Bueno, va a ser importante porque nos va a comunicar a la fosa cigomática o infratemporal con la fosa pterigopalatina, que veremos a continuación. Entonces, estructura número 1, fisura pterigomaxilar. Nos comunica a quién? A la fosa cigomática o infratemporal con la fosa pterigopalatina. Ahora, también vamos a encontrar a la cara externa, esto parece trabalenguas, a la cara externa del ala externa de las apófisis o también llamados procesos pterigoides. También puede ser llamada cara lateral del ala lateral o cara externa. Recuerden que lateral es externa. Entonces, y se encontraría aquí. Esta es nuestra cara externa del ala externa de las apófisis o procesos pterigoides. Bueno, esta sería nuestra segunda estructura de anterior a posterior. Siguiente estructura corresponde al músculo tensor del velo del paladar, que sería este, lo pongo con otro color. Este de aquí. Este músculo que ven aquí es el músculo tensor del velo del paladar. Y el que se encuentra posterior a él va a corresponder al músculo elevador del velo del paladar. Entonces aquí son
dos elementos musculares, que es el músculo tensor del velo del paladar y el músculo elevador del velo del paladar. Continuando con estas estructuras, tenemos a la pared lateral de la faringe, que corresponde justamente a este gran músculo, que cuando veamos faringe, pues vamos a conocer que existen varios músculos constrictores. En esta ocasión hablamos del músculo constrictor superior de la faringe. Este es quien también nos va a formar parte de la pared medial. Entonces ya llevamos 3 componentes musculares: el tensor del velo del paladar, el elevador del velo del paladar y el músculo constrictor superior de la faringe. Y finalmente en esta pared vamos a tener a la aponeurosis faríngea, que justamente es esto grisáceo que vemos aquí, que alcanzamos a percibir. Esto corresponde a la fascia o aponeurosis faríngea. Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, entonces continuamos. Bueno, ya describimos a la pared medial. Ahora corresponde describir a la pared lateral. Y bien, esta pared lateral va a corresponder a la cara interna o medial de la mandíbula. Toda choca mi línea. Sí, ya vi, muy raro, ¿no? Va a ser lateral, pero ¿quién lo va a formar? Una cara medial. Bueno, ya tienen ahí algo con qué asociarlo. Si es lateral, la pared va a ser interna. Bueno, entonces, ¿pero de qué cara interna o medial estamos hablando? Bueno, de la mandíbula. Y bien, hace rato el doctor Axel les hablaba de la mandíbula. Bueno, yo solamente les voy a dar algunos accidentes que podemos encontrar justamente en esta cara medial, pero con detenimiento la van a ver cuando hablen de articulación temporomandibular. Pero bueno, ¿qué es necesario conocer de esta pared lateral que nos corresponde a la cara interna de la mandíbula? Bueno, hablábamos de una apófisis coronoides, que bueno, justamente corresponde a esto de aquí. Esto es la apófisis coronoides. Y justamente este accidente óseo va a corresponder al lugar de inserción del tendón del músculo temporal, que era del que nos hablaba el doctor Axel. Bueno, también vamos a encontrar a la apófisis condilar, o también conocida como cóndilo de la mandíbula, que va a ser este de aquí. Y bueno, como se pueden imaginar, como lo pueden deducir, este cóndilo se va a articular justamente con el hueso temporal y van a formar justamente la articulación temporomandibular. De hecho, el nombre nos dice qué hueso se articula con cuál. Y bueno, en el cuello de este cóndilo de la mandíbula vamos a encontrar algo denominado fosa del músculo pterigoides externo, que si vemos es esto de aquí. Esta es la fosita, bueno, la fosa, y que va a llevar el nombre de fosa del músculo pterigoides externo. Entonces tenemos el cóndilo y justamente en el cuello, un poquito abajo, va a estar esta fosa. Y bueno, ¿qué más vamos a encontrar en esta cara interna? Bueno, vamos a encontrar a la língula de la mandíbula, o también llamada espina de Spix. Justamente es esto que estoy tratando de contornear. Esta va a ser la espina o língula. Bueno, si le van a decir espina, díganle espina de Spix. Y si le dicen língula, língula de la mandíbula. Y bueno, prácticamente esto va a ser como punto de referencia para los odontólogos, ya que aquí ellos van a poder encontrar al nervio alveolar inferior. Y bueno, ¿esto de qué le sirve a los odontólogos? Bueno, pues les sirve para bloquear justamente a este nervio con anestesia, para que puedan adormecer cierta zona de la boca y poder realizar así alguna intervención. Y bueno, además de que nos va a servir como inserción
para el ligamento esfenomandibular. Que bueno, su nombre nos lo dice, ¿no? Va a ir del hueso esfenoides hacia la mandíbula y específicamente hacia la língula de la mandíbula. Y bueno, ¿qué más vemos aquí? Pues vemos que detrás de esta espina o de esta língula vamos a encontrar algo llamado orificio o conducto mandibular, que va a ser este de aquí. Bueno, voy a cambiar de color, ya hay mucho verde. Rojo. Aquí, este de aquí va a ser nuestro orificio o conducto mandibular. Y bueno, aquí otra vez va a pasar la van. Ay Dios, así, la van. O AVN, que va a corresponder a la vena, arteria y nervio alveolar inferior. Ojo. Entonces, ya tenemos nuestra pared lateral que va a estar formada por la cara interno-medial de la mandíbula. Ya hablamos de la apófisis coronoides, del cóndilo de la mandíbula, de la fosa del músculo pterigoides externo. Aquí me falta un acento. Ya hablamos de la língula, ya hablamos del conducto mandibular. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? No. Va que va. Okay. Bueno, y ahora nos encontramos con la pared superior. Bueno, aquí sí les voy a pedir que tengan mucha imaginación. Porque pues la verdad sí es... Pues es que no es complicada, pero como hay que delimitar esta pared, pues sí hay que tener imaginación. Bueno. ¿Qué nos va a formar nuestra pared superior? Principalmente la va a formar la porción horizontal del ala mayor del esfenoides y la porción infratemporal del hueso temporal. Así mismo. Ok. Entonces, recapitulamos. ¿Quién nos va a formar la pared superior? El ala mayor del esfenoides y la porción infratemporal del hueso temporal. Ahora, ¿qué de importante en esta zona? Bueno, justamente en esta zona vamos a encontrar a algo conocido como el foramen oval y el foramen espinoso, los cuales vamos a mencionar cuando veamos la base del cráneo en su vista exocraneal y endocraneal. Así que por ahorita solamente pues les voy a dar su contenido, pero vamos a ver justamente más agujeros que corresponden a la base del cráneo. Pero aquí, en la pared superior de la fosa infratemporal, los relevantes van a ser el foramen oval, que es donde va a dar paso el nervio mandibular, que justamente sería este hoyito de acá, y el foramen espinoso, que va a dar paso a la arteria meningia media y que se va a encontrar posterior a este foramen oval. Entonces, aquí se encuentra el oval y aquí se encuentra el espinoso. Y bueno, igual en esta vista podemos observar al ala mayor del esfenoides y a la porción infratemporal del hueso temporal. Y bien, ahora sí, vamos a limitar como tal a la pared superior. Bueno, hacia adelante va a limitar con la fisura orbitaria inferior. Es decir, esta zona de aquí que estoy señalando. Aquí se va a encontrar la fisura orbitaria inferior. Y digamos que si dibujamos un cuadrado, recuerden que estamos hablando de un cubo, un semicubo. Bueno, pues esta parte de aquí de hacia adelante, aquí, va a corresponder a la fisura orbitaria inferior. Ahora, de manera medial, vamos a encontrar la implantación ¿de quiénes? De los procesos pterigoideos. Entonces, hacia adelante, la fisura orbitaria inferior. Hacia medial,
los procesos pterigoideos. Hacia posterior vamos a encontrar la raíz transversa del zigoma o del hueso zigomático, que corresponde aquí a esto. Miren, aquí me faltó. Ya. Entonces, hacia posterior, en este límite superior, en este límite posterior de la pared superior, vamos a encontrar la raíz transversa del zigoma o del hueso zigomático. Y hacia lateral vamos a encontrar a la cresta esfenotemporal. Esto de aquí es la cresta. Ok, entonces nada más recapitulamos. Hacia adelante, fisura orbitaria inferior. Hacia medial, procesos pterigoideos. Hacia posterior, la raíz transversa del zigoma o del hueso zigomático. Y hacia lateral, la cresta esfenotemporal. Entonces, de manera general, tenemos que la pared superior va a estar formada por la porción horizontal del ala mayor del esfenoides y la porción infratemporal del hueso temporal. ¿Alguna duda? No. Va que va. No, todo bien. Excelente. Bueno, ya pasamos lo más fuerte. Ahora, la pared inferior. Bueno, en cuanto a la pared inferior, ¿qué podemos decir? Bueno, realmente los libros como tal no nos dicen que no hay una estructura anatómica que limite el suelo, pero en este caso se toma como referencia el espacio angular que va a dibujar el músculo pterigoideo interno. ¿Pero qué con este músculo? Bueno, el ángulo que dibuja este músculo al insertarse en el ángulo de la mandíbula. Es decir, tenemos a nuestro músculo que va a dibujar un ángulo aquí con su inserción en el ángulo de la mandíbula. Y justamente esa zona, esta zona que vemos aquí, el ángulo que se forma, es como tal su límite inferior, pero como se dan cuenta tiene forma de ángulo, ¿no? Es decir, termina en forma de pico, pues, en forma puntiaguda. Y justamente es por eso que la literatura lo describe como que ese es su vértice. Es decir, aquí quedaría su vértice. O también se le llamaría ápex. Entonces, si queremos estudiarla en forma de pirámide cuadrangular, lo único que haríamos es cambiar la nomenclatura. Es decir, que a la pared superior sería la base de nuestra pirámide y la pared inferior correspondería al vértice. Bueno, básicamente es eso. Entonces la pared inferior pues está dada por el ángulo que forma el músculo pterigoideo interno al insertarse en el ángulo de la mandíbula. Bueno. Y pues ya, un resumen. En un corte transversal hagamos un resumen de lo que les acabo de decir de las paredes. Bien. Vamos a hacerlo con colores. Okay. Hacia adelante, ¿qué vamos a encontrar? Hacia adelante nos vamos a encontrar con la tuberosidad del maxilar y la cara posterior de la apófisis piramidal, ¿de quién? Del maxilar. Entonces aquí tenemos nuestra parte de adelante. Así hay una canción de los fabulosos Cadillacs. Bueno, la parte de adelante, en fin. Hacia adentro o hacia medial, hablábamos de que iba a existir una fisura, que es esta de aquí, la fisura pterigomaxilar, va a estar la cara externa de las apófisis pterigoides y la pared lateral de la faringe. Entonces ya tenemos hacia adelante, hacia adentro. Ahora,
hacia atrás. Y vamos a encontrar a la apófisis. Bueno, aquí no se alcanza a ver porque justamente esto que estamos viendo aquí es la parótida. Y si se acuerdan, yo les dije que esta zona, que era la pared posterior, iba a abarcar parte o iba a abarcar una cierta zona, nuestra glándula parótida. Entonces, por eso aquí no se alcanza a distinguir. Pero recuerden que hacia aquí atrás va a estar nuestra apófisis mastoides y va a estar también la apófisis estiloides y el hueso timpánico. Y bien, ¿qué nos queda? Bueno, hacia afuera pues vamos a encontrar la cara interna de la rama de la mandíbula. Así, en pocas palabras. Fácil y de cierta manera sencillo. Ok. Ahora, ya hablamos de las paredes como tal, de los límites. ¿Y qué nos queda? Hablar del contenido. Ok. Bueno, hay que tomar en cuenta que el contenido de esta fosa es de tipo ligamentoso o muscular, vascular y nervioso. Empecemos con el ligamentoso o muscular. Bueno, ¿qué músculo va a estar contenido en esta fosa? Bueno, va a estar contenido el músculo pterigoideo externo o lateral, que es este músculo que vemos aquí. Es más, los voy a hacer con colores. El pterigoideo externo o lateral, que corresponde a este de aquí. También va a estar el músculo pterigoideo medial o interno, que va a ser justamente este de acá abajo. Va a estar también el ligamento esfenomandibular, que corresponde a este que vemos aquí, este ligamento. Y va a estar también la porción inferior del músculo temporal, que no vemos aquí, pero que pues vendría dibujando más o menos así. Pues sería esta parte, sí, su parte inferior del músculo temporal. Ahora, tenemos también, les mencionaba, al contenido vascular. Y bueno, aquí vamos a encontrar contenida a la arteria maxilar de la que les venía hablando el doctor Axel. Aquí en este lado está la arteria maxilar, incluyendo a todas sus ramas. La arteria maxilar y todas sus ramas. Como dice la canción de la víbora de la mar, con todos sus hijos menos el de atrás. Es decir, esta arteria está con todas sus ramas, con todas sus hijas. Y también en estas estructuras vasculares vamos a encontrar a la formación del plexo pterigoideo, plexo venoso, y que justamente es toda esta maraña que vemos aquí, muy bien dibujada por el doctor Axel hace un momento, que justamente este plexo todas las ramitas de este plexo van a confluir a la altura más o menos de los cóndilos mandibulares y van a formar justamente a la vena maxilar. Finalmente, como contenido nervioso, vamos a encontrar al ramo mandibular del que ya les hablaba igual el doctor Axel, que corresponde a este nervio de aquí. Lo estoy encerrando para que sea como más explícito. Entonces, como contenido nervioso, al nervio mandibular igual, con todos sus ramos. Va a estar también por acá el nervio óptico. Y muy importante, también se va a encontrar el nervio cuerda del tímpano, que va a ser ramo del facial o nervio craneal 7. Ay, ¿qué es esto? Ajá, el nervio cuerda del tímpano que va a ser ramo del nervio craneal 7, que justamente es esta tripita que vemos aquí, ahorita le hago zoom. Esta de aquí, esta tripita que vemos aquí, va a corresponder al nervio cuerda del tímpano.
Y bueno, ¿qué de importante con este nervio? Bueno, que este nervio va a pasar a través de la fisura petrotimpánica, o también llamada fisura de Glaser. De Glaser, con GL. Y bueno, finalmente, ¿qué más puede estar contenido? Pues nada más y nada menos que grasa. Grasa vulgarmente dicho, pero si somos finos le vamos a llamar tejido adiposo. Entonces vamos a encontrar también tejido adiposo que nos va a rodear a todas estas estructuras. Y bueno, hasta aquí, ¿alguna duda? Sí. Cuéntame. Ay, ¿Quieres hamburguesa con queso? ¿qué? ¿Qué? ¿Quieres hamburguesa con queso? No. No antoje, no antoje. Ay, ¿qué hace, doctor? No he comido, ¿qué le pasa? Yo tampoco. Ay, qué triste. Vamos a comer. A desayunar. Bueno, ya nada más nos falta una última parte de esta cosa. Ya es lo último, ya. Las comunicaciones. Ok. Bueno. ¿Con quién va a estar comunicada esta fosa infratemporal o cigomática? Bien. Esta fosa va a estar comunicada con la fosa craneal media, de la cual hablaremos yo creo que en 2 clases posteriores. ¿A través de quiénes? De 2 forámenes de los que les acabo de hablar. Del oval y del espinoso. De estos 2 forámenes. Es decir, estos 2 forámenes, tanto oval como espinoso, van a comunicar nuestra fosa infratemporal con la fosa craneal media. Ahora, también va a comunicarse hacia adelante con la fisura orbitaria inferior. Entonces, ya llevamos 2. Con la fosa craneal, con la fosa craneal media, perdón, a través de los forámenes espinoso y oval, hacia adelante con la fisura orbitaria inferior y con la siguiente fosa que vamos a ver, que va a ser la fosa pterigopalatina, a través justamente de la fisura pterigomaxilar, que es esta que les acabo de encerrar. Entonces, la fisura pterigomaxilar, eso también suele ser pregunta, comunica a la fosa infratemporal con la fosa pterigopalatina. ¿Con quién más nos va a comunicar esta fosa? Bueno, pues como ya les mencionaba también el doctor Axel, va a estar comunicándose con la fosa temporal a través del hiato, de un hiato que les puse al principio que se forma aquí, que forma el arco cigomático junto con la base del cráneo, es decir, nuestro arco con la base. Este hiato nos va a permitir que la fosa infratemporal se comunique con la fosa temporal. Y finalmente se va a comunicar con la región masseterina a partir de la escotadura mandibular. Y bueno, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Va que va. Y pues me parece que es todo. Pero bueno, semáforo en amarillo porque todavía continúa el doctor Axel con la última fosa. Y bueno, gente sana, eso ha sido todo por la clase de hoy. Espero que les haya encantado y que hayan aprendido muchísimo. Estoy seguro que sí. Muchas gracias a la doctorcita Aloe Vera, gracias por acompañarnos el día de hoy y por el gran apoyo que siempre me brinda. Es una gran amiga mía y le mando un fuerte abrazote anatómico donde esté. Bueno chicos, mis queridos anatomistas, yo soy el Dr. Zanahoria. Sigue siendo sano y estudioso. Cuídate. Bye.